Hola, somos el señor R y el señor J. Soy el señor J y bienvenidos. Pues el presidente Petro llamó a consulta a la embajadora en Israel, la señora Margarita Manjarres. Pues como ustedes saben, la situación en esa zona del mundo está muy tenaz por la cuestión del conflicto entre Israel y Palestina. Pero ojo, lo que vamos a hablar no quiere decir que aprobemos lo que hizo Hamas metiéndose a territorio israelí, secuestrando y matando unas personas, como tampoco aprobamos los bombardeos del Estado israelí sobre el pueblo palestino en la Franja de Gaza, donde los niños se han visto muy afectados. Países como Turquía y Bolivia ya cortaron relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, posiblemente otros también. El presidente Boric de Chile también llamó a consulta a su embajador pues, para hablar sobre este tema. La cuestión es que hay también protestas en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, han salido judíos también a pedir que el Estado de Israel pare los bombardeos contra el pueblo de Palestina. Pero hay gente que opina y dice, ¿para qué Petro se mete en esta situación? ¿Para qué mete a Colombia en este problema? ¿Colombia qué tiene que ver con todo esto? Es muy sencillo. Hay dos cosas. Uno, política exterior. Todos los países del mundo manejan eso. Y hay otra cosa que se llama globalización, y más en el mundo actual en que vivimos, que por la misma tecnología el mundo se ha hecho muy chiquito. Eso quiere decir que cualquier cosa que suceda en cualquier parte del mundo, y sobre todo en regiones que tienen mucha influencia, como es el territorio donde está Israel y Palestina, de alguna u otra manera influye en las otras naciones. A tal punto que sí, Petro dio sus opiniones y hubo una pequeña crisis diplomática con Israel. Pero el hombre llegó en su momento a reunir en la Casa de Nariño a los dos embajadores, el de Palestina e Israel, para sentarse a hablar y buscar una salida pacífica. Es más, en su momento él también dio una opinión sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, donde los medios del establecimiento también lo malinterpretaron. Él también llamaba a una mesa de diálogo para que bajara el conflicto entre estos dos países. Contrario al gobierno Duque, que solo criticó a Rusia y como que buscaban más guerra en vez de bajarle la temperatura de ese conflicto. Es más, con el tema ahorita de Israel y Palestina, también le ha echado más leña al fuego. Pero ustedes dirán que hay en este conflicto, qué intereses hay. Pues todo empieza por allá en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, el Imperio Romano retoma Israel y saca a los judíos de allá, y los judíos más bien se esparcen por el mundo conocido, especialmente se van para Europa, saltándonos muchos años a finales del siglo XIX, en la época de la industrialización, en la época de que Inglaterra era el imperio, la época victoriana. Ellos pedían a Europa, y pues como tenían colonizado Asia y el África, que hacer el Estado de Israel, que eso se llama sionismo. Los árabes al mismo tiempo pedían lo mismo, estados árabes, un estado árabe que se llama el panarabismo. Tiempo después pues, llegarían los nazis al poder en Alemania y empezarían su persecución contra el pueblo judío. Ya sabemos la historia de cómo hicieron campos de concentración, los guetos, casi exterminan al pueblo judío. Y eso al finaliza la Segunda Guerra Mundial en 1945. Ya para 1946 se crea la ONU, que es increíble el silencio que tiene la ONU ahorita, pues la cuestión de este conflicto ahorita entre Israel y Palestina. Para 1948 se crea el Estado de Israel, pero lo hicieron casi a las malas, desplazando a los palestinos y a los árabes de ese territorio. De ahí vinieron un poco ¿no? de guerras en esa zona donde Israel tomó mucho territorio, en especial en la Guerra de los 6 días en 1967. Pues por el otro lado los palestinos surgieron pues organizaciones como la OLP, Organización de Liberación Palestina, liderada por Yasser Arafat, el Hamas y otros movimientos. Una relativa paz, creo que a mediados de los 90, si no estoy mal, en 1993, puedo estar equivocado, en el Tratado de Oslo, donde Isaac Rabin, el primer ministro israelí de la época, y Yasser Arafat hicieron un acuerdo de paz. Y a la raíz del asesinato de Isaac Rabin y después de la muerte, a raíz de la muerte de Yasser Arafat, esto se fue al piso y las cosas se empezaron a complicar, llegando al punto que estamos viviendo de este conflicto que pareciera que no tuviera fin. Las causas principales de este conflicto,
Uno es religioso, pues la ciudad de Jerusalén se la disputan los musulmanes, los judíos y los cristianos en todas sus corrientes. También, como ya vimos, ha sido un problema de colonialismo, sobre todo desde 1948. Pero considero que el principal problema es económico, los intereses de Occidente, y tiene un nombre: petróleo. La península arábiga, el estrecho de Orduz, el canal del Suez, el Sinaí, es un punto clave desde la antigüedad, por ahí desde los romanos, porque ellos sabían que esa zona de Israel era clave para su imperio, y a finales del siglo XIX, con la colonización europea en el Asia y en el África, y con el descubrimiento del petróleo, hizo que los intereses de Occidente crecieran en ese territorio, causando muchos conflictos hasta hoy en día, por ejemplo en Siria o la invasión a Libia. Y el problema es que de lado y lado, sea de Israel o Palestina, hay países que están de un lado u otro, incluso potencias como Irán, Rusia, Estados Unidos o Inglaterra y Francia, por mencionar algunos. Y para cerrar, muy bajo, pero muy bajo, y ya da vergüenza el periodismo de Revista Semana, y yo creo que otros medios del establecimiento, culpando al presidente Petro de secuestro del papá o de los papás de Luis Díaz. Ya afortunadamente la mamá está libre, pero al papá no lo han podido encontrar. Ojalá las autoridades den con el papá, y Luis Díaz pues está en Inglaterra por seguridad, porque así se lo sugirió el Liverpool, el equipo que juega, y ojalá pronta libertad para el papá de él. Si gustan que sigan este tipo de medios alternativos e independientes, que ya afortunadamente ya hay muchos, mírenos, escúchenos, compártanos y opinen. Soy el señor J, del señor R y J, observando la verdad. Muchas gracias.